Quiero pasar por siempre el marco conceptual de cómo es que se genera desarrollo en la sostenibilidad, ver un poquito del contexto global y regional, el progreso social y la pobreza, la situación ambiental, un temita de producción y competitividad, un temita de la transición tecnológica, un comentario de macroeconomía y nuestro contrato social. Habrán visto en el programa que hoy tenemos 3 de los conversatorios que tocan diferentes ángulos de la inteligencia artificial. Y ese es un tema esencial y voy a ver si los puedo convencer de eso cuando hablemos del contexto global. Vamos a tener también el papel innovador de las empresas, el papel de las empresas en el desarrollo, viendo 2 presentaciones de Horizonte Positivo y del sector turístico. Vamos a hablar de lo que está pasando con nuestra política, con nuestro contrato social de una forma muy definitiva y vamos a hablar al final con Gerardo Corrales y el Banco Central de qué está pasando con nuestra economía en general. En realidad yo creo que es una agenda bastante rica y yo solo voy a pegarles un brochazo inicial acá pasando por esto. Acuérdense que la sostenibilidad en realidad es un balance claro entre la gestión de los recursos naturales y el progreso humano y el bienestar social. Esa afirmación es correcta, pero lo que está claro es que con un planeta destruido no hay especie que subsista, incluyendo la nuestra, por un lado, y por otro lado, ya que somos 7.800 millones de personas los que estamos aquí y aparentemente nos pusieron un cerebro grande, nos permitieron la razón, la comunicación y el lenguaje, pues nos corresponde a nosotros, de alguna manera, vivir bien lo mejor que podamos sin destruir ese balance. Ahora, claramente, lo que determina la relación entre la gestión, los recursos naturales y el bienestar humano es la producción, ¿verdad? Y ciertamente cuando vemos cómo consumimos los recursos naturales, desde el agua esencial hasta las cosas mucho más complejas tecnológicas, todas tienen que ver con diferentes mezclas de recursos naturales que se organizan y se plantean a través de tecnología e innovación que ha sido constante. Desde que alguien agarró la primera piedra y empezó a golpear para quebrar una semilla, seguramente, hasta la complejidad tecnológica de hoy, que ya está en inteligencia artificial, la verdad es que ha habido una evolución tecnológica formidable que determina mucho cómo consumimos los recursos naturales, para qué los usamos y cuánto bienestar podemos crear a partir de ellos. Ahora, las decisiones en ese sistema se toman con señales que vienen desde la macroeconomía, política fiscal, política crediticia, política cambiaria, política laboral, política ambiental y por supuesto de los mercados de capital, que son los que en una u otra forma asignan los recursos para que la producción, la innovación y la tecnología prosperen. Y por supuesto, todo eso se regula por medio de un contrato social y por medio de un marco institucional. Y cuando ese marco institucional es robusto y vive en confianza, las decisiones son fáciles y las cosas avanzan con fluidez. Cuando el contrato social está roto y se pierde la confianza en las instituciones, todo se vuelve difícil, engorroso y largo. Y para peor de males, no solo ese modelo es complejo en sí mismo, sino que utilizando la frase del Pentágono, estamos en un contexto VICA, altamente volátil, con muchos cambios muy rápidos, incertidumbre, y la incertidumbre viene desde los liderazgos y la geopolítica hasta la velocidad a la que nos piden adaptarnos al cambio climático, a la tecnología y otros, sumamente complejo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno entender qué va a pasar con el clima, qué va a pasar con el bienestar a partir del clima, cuántas pandemias más nos va a tocar enfrentar, por ejemplo? Y ahora no sé si vieron, ayer hubo un primer caso de muerte con la nueva gripe aviar en México, y antes todos los años había alguna clase de influenza, ¿verdad? Alguna clase de coronavirus, si lo queremos ver así, a nadie le importaba. Ahora cada vez que nos avisan eso nos da pánico, ¿verdad? Que vaya a haber otra explosión que cambie completamente la dinámica. La complejidad es muy grande y además ambigüedad, porque es muy difícil proyectar lo que realmente va a pasar. Entonces, con eso, déjenme pasar muy rápido por las cosas que yo considero hoy esenciales del contexto global. Y en el contexto global hay 100.000 cosas que uno puede ver. Pero como dicen, estrategia siempre es escoger, y yo he escogido aquí unos temas, ¿verdad?, que son muy claros.
En primer lugar, la conflictividad, ¿verdad? Los grandes conflictos internacionales que estamos viviendo, estos son los dos más visibles, pero si uno se quisiera acercar un poquito, hay un conflicto gigante en México. De hecho, el mayor número de muertes civiles en el siglo XXI son más de 410,000 mexicanos que han muerto, sin contar los emigrantes que se han desaparecido en el camino con la guerra contra las drogas y la criminalidad en ese país. Entonces vivimos en un ambiente sumamente violento y además esto causa, por supuesto, inflación, escasez de materiales. Si la próxima cosecha de granos de Ucrania no sale, hay países en África que van a sufrir y se ponen en riesgo de hambruna. Todo esto tiene consecuencias enormes, ¿verdad?, en los flujos de comercio, en los flujos del desarrollo. Por otro lado, tenemos hoy liderazgos muy complejos en el mundo, ¿verdad? Y francamente, gente, no voy a meterme a hacer juicios y comentarios de cada uno, solo pongo las fotos y cada uno saque sus conclusiones, pero estos dos señores tienen una forma de liderazgo, un estilo de liderazgo, un proceso de toma de decisiones que ciertamente afecta la geopolítica, la dinámica, el comercio, las relaciones, las migraciones, la paz, la orientación política de la Unión Europea y mucho más, ¿verdad? Y además le da un espacio enorme a China para, con su consistencia y su centralización de decisiones, avanzar en el mundo más de lo que ya venía avanzando. En América Latina, y solo puse nuestros vecinos grandes, ¿verdad? Me refiero a los vecinos de Centroamérica más grandes. En México tenemos una transición, qué bueno que llega una mujer por primera vez a la presidencia de México, pero resulta que esa mujer es revolucionaria, resulta que esa mujer ha sido cercana a AMLO todo el tiempo, tiene grandes conflictos con la empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es exactamente lo que uno quisiera. Y en el otro lado, en Colombia, nuestro otro vecino grande, pues bajo el gobierno de Petro se queda una gran incertidumbre como mínimo, ¿verdad? Y se pone en marcha. Y además, y esta foto la escogí muy a propósito, con liderazgos cada vez más complejos. Porque aquí tenemos un muchacho de 40 años que es un genio de la comunicación, con un carisma enorme, sin duda alguna. Es el populista más inteligente que uno se pueda imaginar porque toma decisiones que le llegan al corazón, al pueblo, sin duda alguna, pero que está estableciendo la autocracia más robusta que uno se pueda imaginar en medio de nuestra región y popularizando un modelo de gobierno que francamente no es al que uno debiera aspirar. Por lo menos lo digo como desde mi pensamiento demócrata, por decirlo, no demócrata americano, democrático, digamos mejor, para que quede más claro. Y esa escena es una escena imperial digna de Star Wars. No francamente de la toma de posesión de un presidente centroamericano, y eso muestra mucho el carácter de hacia dónde se está moviendo en términos del imaginario, en términos del dominio ese país. La verdadera crisis, y cuando yo prendo las luces largas, como dijo alguien el otro día, ¿de qué nos debe asustar? Resulta que ya no necesito luces largas para ver el cambio climático. La temperatura del año 2023 es la línea amarilla, y si lo ven ustedes aquí al principio hay un par de rayitas azules ahí abajo, o sea que en los primeros 70 días de 2023 hubo días más calientes que en 2023, pero a partir del día 71, 2023 es el año más caliente de nuestra historia, todos los días del año. Y si vemos 2024, la raya roja empieza muy por encima de donde empezó 2023, y posiblemente va a ser otra vez el año más caliente. Estábamos en 1.21 grados por encima de la era preindustrial, el año pasado promedió 1.45 grados por encima de la era industrial. Se suponía que íbamos a llegar a 1,5 grados en 2050, y la esperación era que lo podíamos detener y que llegábamos a 1,5 grados en 2100 con los acuerdos de París. O sea, la crisis climática la tenemos encima. ¿Y qué significa eso? Significa sequía, significa eventos masivos, tormentas, huracanes, tifones, todo lo que ustedes quieran, levantamiento del nivel del mar, acidificación del mar, significa también grandes migraciones, cambios en la producción. Y realmente todo eso lo vamos a estar viviendo ya, no dentro de unas décadas como estábamos previendo. Y el tema de hoy, ¿verdad?,
en la aceleración de las revoluciones tecnológicas, y pónganse a pensar lo que nos ha pasado. La imprenta de Gutenberg es de 1442. Quiere decir que tardó 300 años más o menos en generar una revolución industrial basada en la máquina de vapor y después en la máquina de coser Singer, las dos grandes piezas de la revolución industrial. Eso nos acarrió por 130 años a la segunda revolución industrial, donde, para simplificarlo, electricidad, motores de combustión interna, telecomunicaciones orales transformaron el mundo. Nosotros no, algunos fueron a la luna, ¿verdad?, con motores de combustión interna. Las telecomunicaciones fueron lo que dominó la guerra mundial porque podíamos coordinar. Las grandes flotas, los aviones, todo lo que nosotros conocemos está basado en esas tres tecnologías que nos acarrearon hasta 1973, donde se da la tercera revolución industrial con el microchip, el inicio de la revolución genética, las comunicaciones satelitales e inalámbricas tomando el planeta. Esa revolución nos duró solo 33 años y dicen que la cuarta revolución industrial empieza cuando el iPhone cumple un año de funcionar y que a partir de ahí se aceleraron todas las tecnologías, la impresión 3D, la robótica, la automatización, la digitalización, el Big Data y mucho más, ¿verdad? Y resulta que esa nos duró apenas 15 años, que nos impulsa al inicio de esta quinta revolución industrial sustentada por la inteligencia artificial. Y la forma más benévola de ver la inteligencia artificial es que afectará entre el 40 y el 60% de los puestos de trabajo en su naturaleza. No es que se pierden empleos, es que hay que cambiar la naturaleza de esos empleos en términos de destrezas y capacidades. Pero ese es el menor de los problemas. Cuando yo pongo otra vez las luces largas, lo que a mí me horroriza, de verdad me horroriza, es el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de decisión humanos, en los procesos de decisión del planeta, la incidencia enorme que va a tener. Y francamente, y lo digo, suena chiste y es gracioso seguramente, pero yo estoy esperando en cualquier momento por ahí de 2029 que Arnold Schwarzenegger entre chingo aquí y nos empiece a matar a todos. Porque francamente la inteligencia artificial es posiblemente el más grande riesgo, así como es el más grande potencial de aumentar la productividad que tenemos hoy como sociedades planetarias. Y lo dejo ahí porque el tema va a ser muy discutido hoy. También estamos cambiando todas nuestras prácticas y preferencias de consumo, y dentro de esas quise resaltar mucho cómo nos informamos, cómo escogemos hoy la información que vemos, quiénes son nuestros influencers. Figúrense que cuando uno habla de los influencers, ¿verdad? Qué sé yo, en Estados Unidos uno dice Walter Cronkite, en Costa Rica diría René Picado, ¿verdad? El líder de las noticias. Hoy, gente sumamente calificada da su opinión en las páginas de un periódico, en un telenoticiario o simplemente en un blog o en un podcast, y lo oye un grupo chiquitito. Pero sale Mark Zuckerberg y dice cualquier cosa respecto al futuro y todos vamos ahí. Sale Elon Musk, pero digamos que ellos se lo ganaron porque por lo menos han sido inmensamente creativos y productivos. Peor aún, sale un futbolista o sale un basquetbolista o sale cualquier otra persona que tenga un logro personal, y lo reconozco, son logros, pero ¿por qué va a definir nuestro pensamiento? Y esos son los influencers de hoy, sin mencionar actores, modelos y quién sabe cuánta otra gente que incide mucho más en el pensamiento de lo que uno quisiera. Y entonces, esta nueva forma de comunicarnos hace que el peligro de la información equivocada, el peligro de la desinformación, el peligro de la posverdad se conviertan en nuestro modelo de decisión de todos los días. Y eso es terrible sin duda alguna. No entro en caracterizar esto uno por uno porque no termino. Este es el riesgo global según el Foro Económico Mundial, y lo que vemos otra vez es que con las luces cortas lo que vemos son riesgos tecnológicos, que son los morados, riesgos sociales en la polarización, la falta de oportunidades, la migración forzada, y un par de riesgos ambientales, eventos climáticos y contaminación ambiental. Cuando tiramos las luces largas, vean que lo que domina son los riesgos relacionados con el clima, con la naturaleza,
y los riesgos tecnológicos acompañados por la migración forzada y la polarización social. Ese es el mundo, para que a ver si así nos asustamos un poco, donde mis nietos, que tienen ahora entre 0 y 8 años, van a ir a vivir, donde el clima va a ser errático, donde la tecnología los va a comprometer y los va a obligar en otras formas, en una sociedad polarizada que significa generalmente más violenta o por lo menos menos estable, y además, si tienen la mala suerte de vivir en un país que no se puede autosostener, emigrando de manera forzada. Eso es el escenario que a mí me horroriza, francamente. Y eso es a nivel global. Ok, ¿qué está pasando en nuestro país? Acerquémonos. En ese contexto que acabamos de ver, ¿qué estamos viendo? Eso es el índice de progreso social cantonal de Costa Rica. El progreso social se define como la capacidad de una sociedad o de comunidad de satisfacer las necesidades básicas de la gente, de instrumentar la movilidad social y de permitirles vivir en un ambiente donde tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Esa es la definición. Se mide por esas tres dimensiones, 12 componentes y 59 indicadores. Es muy detallado y además solo mide variables de resultado, no mide esfuerzo, no mide si hay una ley o si hay un presupuesto, sino cuántos niños se matriculan, cuál es la mortalidad infantil, qué porcentaje de los matrimonios son adolescentes, cuánto incide la corrupción en la toma de decisiones. Son resultados reales y no opiniones. Bueno, lo que vemos ahí es lo que siempre hemos llamado la costa y la rica. La rica es el Valle Central, con un progreso social alto en general, con unas partecitas amarillas en medio, pero si vemos la costa y la frontera, es donde el progreso social no ha llegado. Vivimos en una sociedad que está polarizada en progreso social sin duda alguna. Cuando vemos datos del INEC, y cogí los datos directamente, los datos, no solo los datos, sino las imágenes que utiliza el INEC para comunicar esto, vean que seguimos estancados en pobreza. Es cierto que en algún momento bajó como a 18% y este 23% y 26% de la pandemia son relativamente altos. El hecho es que desde 1994 la pobreza se mantiene entre 18 y 24%. Y tiene fluctuaciones dependiendo de políticas y de cuánto crece el país, cuánto nuevo empleo se genera, pero no hemos podido realmente cambiar la dinámica de pobreza. En los 80s, entre el 82 y el 94, la bajamos de 51% a ese 21% de partida. O sea, sí teníamos los instrumentos, las políticas y las instituciones para convertir el crecimiento económico en progreso social. Ya no tanto. Y por otro lado, el ingreso promedio por hogar, ¿verdad? 2023 es el morado, apenas sí crece. Es cierto que los hogares hoy tienen menos gente, ¿verdad? La tasa de natalidad ha bajado, pero también la longevidad se ha incrementado y por lo tanto tenemos más viejos que son más caros. Aunque los niños muy pequeños entre pañales y otras cosas salen carísimos, la gente es muy cara en los extremos de la vida. Pero digamos, en una pirámide bien formada, tener más viejos resulta oneroso. Y por supuesto que no estoy proponiendo nada indebido aquí con los viejos. Ya soy ciudadano de oro, así que no me conviene. Pero punto y aparte, el hecho es que conforme nos envejecemos, cosas como el sistema de pensiones se vuelven fundamentales, como un sistema de seguridad social que funcione se vuelven fundamentales, como una red de cuidado que le permita no solo vivir bien a los ancianos, sino trabajar a las mujeres, que normalmente son las que terminan cargados con el cuidado de los ancianos de la familia. Y cuando vemos la pobreza multidimensional, que es aquella que no se define por nivel de ingreso, sino por carencias en áreas como educación, vivienda, acceso a servicios, etc., lo que vemos es otra vez la costa y la rica. El Pacífico Central, la región Huetar Caribe y la región Huetar Norte, las costas y la frontera, con niveles de pobreza multidimensional mucho más altos. Y esa es la realidad que vivimos en el país. Cuando nos comparamos, ¿verdad?, en la costa y la rica, la costa la pueden ver ustedes ahí, Heredia, Montes de Oca, Cartago, Curridabat, Belén, Escazú, Santana.
la rica, y la pobre, Matina, Upala, Nandayure, Turruares, La Cruz, ¿verdad? La costa y la frontera. Solo Turruares mencioné que no era muy costero o fronterizo ahí. Pero el hecho es que claramente vivimos en una sociedad donde en vez de estar todos aquí en el centro con un nivel de bienestar suficiente, tenemos extremos. Y esos extremos han tenido que ver con la globalización y el modelo de desarrollo. Porque la verdad es que quienes trabajan en zona franca, quienes trabajan en el gobierno o quienes tienen educación y participan en la economía internacional, están aquí arriba. Quienes viven en la economía local y dependientes de la microempresa, del minifundio, están aquí abajo. No hemos logrado educarlos y traerlos a ese modelo de riqueza que la globalización nos ha permitido a unos cuantos. Esto, y yo sé que no ven nada, pero por eso puse los cuadritos. Pero básicamente este es el índice de progreso social detallado. Satisfacción de necesidades básicas, nutrición y cuidado médico, agua y saneamiento, vivienda y seguridad, educación básica, información, salud, calidad medioambiental, derechos y voz, libertad, inclusión y educación avanzada. En estos momentos estas dos partes están en crisis, la seguridad y la educación pública. El número de gente que se excluye de la educación, la caída del presupuesto nacional de educación ciertamente causa la crisis allá. Y en violencia, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero estamos viviendo un horror inédito en el caso de Costa Rica. Pero si eso no fuera suficientemente malo, tenemos hoy problemas serios con la gestión del agua. Tenemos reducciones en el presupuesto de vivienda, tenemos problemas en el acceso a la caja, no solo las filas de espera, sino una caja menos estable que ha pospuesto lo del desarrollo de la infraestructura. Tenemos menos libertad de prensa, tenemos menos libertad porque en un país donde hay más ninis, jóvenes y niños sin educación y sin trabajo, se convierten en gente que está vulnerable, que pierde la libertad para alcanzar su máximo potencial. Y por supuesto, en educación superior tenemos una gran cantidad de instituciones y universidades, pero el hecho es que en ese campo estamos por debajo de la mediana en América Latina. Y eso nos debe horrorizar porque siempre fuimos tercer lugar atrás de Uruguay y Argentina. Vamos a lo ambiental, y aquí muy fácil, realmente solo dos filminas. Esencial Costa Rica, algo que no importa si nos gusta o no esa marca país, el hecho es que somos el país que logró reforestarse en un porcentaje alto, somos el país que instauró los servicios ambientales, el mercado de servicios ambientales a nivel internacional, el país que llegó a representar más del 27% de su territorio terrestre protegido, y con las últimas decisiones del gobierno de Alvarado sobre la inclusión de los montes submarinos al 30% del área marina protegida. Realmente estábamos avanzados en ese campo. La verdad es que siempre hemos tenido defectos, eso no es de ahora. La contaminación de las cuencas y los ríos es grosera. El río Tárcoles es la cuenca más contaminada de América Latina, literalmente. Manejo de desechos sólidos, un problema eterno. La contaminación de los suelos agrícolas, la intensidad de los agroquímicos es gigantesca. Y la gestión de pesquerías, ¿verdad? Siempre ha sido algo de lo que hemos abusado, hemos maltratado el mar. Pero ahora estamos en una situación donde tratamos de reinstaurar la pesca de arrastre en relación a las pesquerías. Bajamos el presupuesto, los presupuestos del MINAE y el SINAC como parte del presupuesto nacional. Se volvió a proponer la exploración de hidrocarburos que va en contra directamente de la marca país, por eso la pongo ahí gris y sin el esencial. Aumentar la carga en parques nacionales, ¿verdad? Ciertamente en los del Caribe, en Manuel Antonio, además de empezar a hablar de reducir áreas protegidas para permitir explotación comercial, Gandoca por ejemplo, y el aumento en el porcentaje de energía térmica porque el ICE decidió vender nuestras baterías en el año 22 y 23. Baterías en la forma de agua en los embalses que se exportó al resto de Centroamérica como energía en vez de guardarse sabiendo que venía el Niño como debió ser. Eso nos pone
la posición 68 en el Índice Mundial de Desempeño Ambiental y nos pone en la posición 61 en el Índice de Sostenibilidad Oceánica. Pero lo que es más alarmante, somos 15 en América Latina. No solo no somos líderes mundiales, no estamos ni siquiera en el tercio superior de las naciones latinoamericanas. Y todavía no somos el país que tiene que venderse como esencial Costa Rica, importante para nuestro turismo, atracción de inversiones, la marca país de nuestras exportaciones. Cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, el único en que estábamos en verde era energía limpia y accesible. Este año vamos a tener, me dicen, obviamente hay que esperar a que termine el año, 79% de energía limpia, 21% de energía térmica. Siempre hemos estado entre 96 y 98% de energía limpia y 2 a 4% de energía térmica. Pero lo que más me alarma a mí, este es el índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 2023, posición 52, pero vean que tenemos literalmente 2, 4, 6, 8 de las 17 áreas con debilidades profundas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 áreas con debilidades significativas y 1, 2, 3 áreas donde apenas estamos en suficiencia sin haber alcanzado la meta. Se supone que estos eran los objetivos al 2030. Bueno, ahí es donde hemos llegado. El programa de descarbonización, desechado. El tren eléctrico, desechado. Y puedo seguir con los cuentos, pero el hecho es que el movimiento que teníamos para acercarnos a esta agenda, lo dejamos botado. Producción y competitividad. Igual, solo quiero señalar 3 cositas acá. Esa es la productividad de Costa Rica en la OCDE, productividad laboral comparada con la OCDE. El último gráfico en el sitio web de la OCDE nos pone apenas adelante de México y Colombia, pero más importante, nos ponen un poquito menos de la mitad del promedio de OCDE y ciertamente lejísimos de los líderes. Pero lo verdaderamente trágico en eso es que si ustedes van a la planta de Intel, acá, o van a la planta de Ospira, acá, la productividad está aquí, en esas plantas. Si ustedes van a ver algunos de nuestros cultivos más sofisticados, con una gran contaminación química, si se quiere, nuestra productividad está aquí. Entonces, ¿cómo es ese el promedio de competitividad? ¿Dónde somos tan poco productivos que realmente, teniendo las zonas francas que tenemos, teniendo el sector exportador que tenemos, teniendo agricultura de alto valor agregado o por lo menos de alto valor comercial en plantaciones, cómo es que nuestra productividad cae ahí? Y además, Costa Rica es una economía sumamente robusta y diversificada. Aunque este gráfico es de 2021, y el turismo estaba de capa caída, no se había recuperado de la pandemia, vean la diversidad de fuentes de ingresos en divisas que tenemos. La agroindustria todavía es importante, pero los instrumentos médicos, la electrónica se vuelven mucho más importantes. Por eso es que no podemos arriesgar la zona franca, por eso no podemos arriesgar el turismo. Y este 23% de ICT son todos esos servicios de exportación que tenemos hoy, los Amazon y los Hewlett Packards, los Procter & Gamble, donde procesamos información para corporaciones multinacionales. Somos una economía que debiera ser inmensamente robusta si la respaldamos y la consolidamos. Pero por supuesto, eso significa que la mano de obra más cara de América Latina, con ese nivel de productividad que les acabo de mostrar, se compone en riesgo cuando le aumentamos el precio bajando el tipo de cambio. Eso significa que esa electricidad que vendíamos limpia y que ahora es más cara y ya no es tan limpia, deja de ser una ventaja competitiva. Y más cuando la tengo que trasladar a colones a un tipo de cambio sobrevaluado. Entonces, como decimos, le estamos jalando el rabo a la ternera respecto a nuestros motores de desarrollo. En una economía donde el resto de la baja productividad se explica de la siguiente manera. Literalmente, el 86.4% de las empresas son microempresas
de menos de 20 empleados. Las pymes que van de 21 a 200 empleados son prácticamente el resto, el 2% son empresas grandes y multinacionales. Pero ojo, ¿verdad?, que tenemos una tasa de desempleo real como del 9.8%, el 14% del empleo es público, el 86% es privado. Como no hay economía, no hay desempleados en el sector público, de hecho cambió de 13 a 14%, entonces en el sector privado la tasa de desempleo es 11.22%. Y otra vez, 97,5%, casi 98% de MIPYMES, de las cuales literalmente el 54% son informales, que no cumplen con todas sus obligaciones fiscales, legales y demás. Ok, la transición tecnológica, y ese es el tema de fondo de hoy, ¿verdad? Así que no entro en grande, pero ojo que cuando vemos el Network Readiness Index, que básicamente mide cuánto una sociedad se ha logrado adaptar a la conectividad y al uso de la tecnología, donde salimos débiles es en inclusión, generación de contenidos, aplicación del gobierno y aplicación empresarial. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo aplicación empresarial? Que de hecho es el ranking más bajo que tenemos. 54% de las empresas son informales. ¿Cuánto creen ustedes que están invirtiendo en tecnología? ¿Cuánto creen ustedes que saben las pymes que no están encadenadas con las zonas francas, con las empresas turísticas o con los grandes exportadores? ¿Cuánto creen que han hecho de transformación digital? Entonces, realmente estamos atrasados en nuestra agenda de transformación digital. Ojo, que no es una crisis. Esto es Costa Rica, la línea respecto a las Américas, que es la sombra. En otras palabras, todavía tenemos ventaja en este campo. Y cuando nos comparamos globalmente, estamos, digamos, ahí un poquito para arriba de la mitad. Pero bueno, otra vez, ahora somos OCDE, ahora somos una economía de tecnología, somos una economía de ingreso alto. Nosotros somos una economía que ya estamos llegando a $17,000 per cápita, que nos pone como una economía de ingreso alto. No podemos seguir teniendo esa situación. Y esa situación es en buena parte impulsada por la dualidad que mostraba. Porque otra vez, si ustedes van a Intel o a Amazon, claro que esa línea morada se iría para afuera. Pero si van a la finca de alguien en Paquera, en Tortuguero, posiblemente está ahí en el pentágono del centro, sin ninguna conectividad, sin ningún acceso a tecnología, sin ninguna aplicación de inteligencia artificial, sin ninguna digitalización. Entonces esa dualidad es mortal sin duda alguna. Y cuando vemos el índice de gobierno digital, literalmente somos el último en la OCDE. Y el gobierno digital es esencial no solo para la accesibilidad de los servicios, ahora que todos tenemos el teléfono inteligente en la mano, sino que fundamentalmente es la fuente fundamental de transparencia. No solo es acceso, es transparencia en el servicio. Las computadoras no piden mordida, las computadoras no se atrasan, no van al baño, etcétera, etcétera. Entonces, donde el gobierno digital avanza, la productividad aumenta, la tramitología se reduce y el país cambia. En términos macroeconómicos ya vimos el tipo de cambio, pero ojo, Costa Rica es una economía tan robusta y diversificada que pese a lo que vamos a ver, seguimos creciendo. La proyección última del fondo en abril es que vamos a crecer 4% este año, aquí ya lo bajaron un poquito como a 3.7%. Cuando vemos cómo esperan acabar el año en inflación acumulada 2%, ojalá fuera cierto y dejáramos de tener esas inflaciones negativas que lo que hacen es sostener el tipo de cambio ficticiamente arriba. Pero bueno, ellos prevén que llegue a 2%, la tasa de desempleo, dicen ellos, 8.3%, el déficit fiscal proyectado -3 o 3% de déficit y la deuda bruta en 60.6%, que lo pone en el límite de la regla fiscal, donde en buena teoría entonces el gobierno el año que viene podría endeudarse y gastar más. Y acuérdense que hay eurobonos aprobados, ¿verdad?, que se pueden emitir rápidamente para que el gobierno escoja dónde quiere invertir.
El ingreso fiscal como porcentaje del PIB es 17%, 16.6%, y eso está mal, ¿verdad? En realidad en Costa Rica es más cerca de 25% cuando se meten las cargas parafiscales, porque tenemos muchas instituciones, Banco Popular, FODESAF, INA, la Caja del Seguro, el IBM, donde hacemos contribuciones todo el tiempo, que son contribuciones parafiscales. El gasto del gobierno es 19.43, ese es el 3% de déficit, y el gasto primario como porcentaje del PIB es 14%, y el superávit primario como porcentaje del PIB 1.86. Y ahí es donde está el problema, porque esas dos estadísticas las hemos logrado bajando el presupuesto de educación, bajando el presupuesto de ambiente, bajando el presupuesto de cultura, principalmente esos tres, pero además bajando el contenido de FODESAF, que es las transferencias a los verdaderamente pobres. Y ahí es entonces, por eso pongo, aquí es donde está el problema, porque debiéramos tener un gasto primario mucho más cercano al equilibrio fiscal para que esa cifra fuera 0 y ese punto 86 darle el contenido adicional a esos gastos que acabo de mencionar. Nuestro contrato social. Vean, el contrato social se define como el conjunto de normas, reglas, leyes, tradiciones y costumbres que rigen las relaciones y las transacciones entre cualesquiera dos miembros de una sociedad. Esos miembros son individuos y familias, partidos políticos, instituciones, empresas, ONGs, fundaciones, todo el mundo sin fin de lucro, y al final nos agrupamos en comunidades que también tienen identidad, cultura y un contrato social propio. Y dentro de eso están el gobierno y el Estado, incluyendo los gobiernos locales, el sector productivo, desde el más pequeño hasta el más grande productor, y la sociedad civil, que va desde la Asociación de Perro Chihuahua hasta la Iglesia Católica, las universidades públicas, etc. O sea, es una sociedad civil con mucha estructura, mucha representación, y cuando el contrato social funciona en confianza, entonces las decisiones son fluidas. El contrato social costarricense históricamente, y esto no es mi opinión, esto ha sido estudiado por el Estado de la Nación y por todo el mundo, se ha mantenido fuerte, aglutinado por estos 6 valores fundamentales: la paz, la democracia, la educación, la libertad, la sostenibilidad y la solidaridad. La solidaridad estaba instrumentada, la Caja del Seguro, el cooperativismo, el solidarismo, el Banco Popular. La democracia ha sido nuestra identidad internacional una vida entera, así como la paz. El compromiso con la paz de Costa Rica es más que centenario. No es el premio Nobel de Oscar Arias únicamente, es una historia de abolir la pena de muerte, por ejemplo, muy temprano, mucho más temprano que el resto del mundo. La educación siempre ha sido nuestro modelo esencial, ¿verdad?, de movilidad social. Y la libertad, este es un país donde nunca nos hemos sentido la libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de movilidad, libre albedrío, siempre han sido parte de la realidad. Por eso me asustaba tanto la imagen aquella de Star Wars que les mostré, ¿verdad? Ahora, estas son algunas de las polarizaciones que vivimos hoy en Costa Rica. 20% de los ricos con 55% del ingreso, el 20% de los más pobres con 3.4%, lo productivo y lo laboral, la presidencia y el poder ejecutivo en una lucha de poder con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Contraloría General de la República, la presidencia de los partidos tradicionales, la presidencia de los medios de comunicación y los periodistas, las costas y las fronteras y el Valle Central, en esa polarización de oportunidades, capacidades, infraestructura que veíamos. Y eso nos lleva entonces a un ambiente de desconfianza. Entonces el contrato social no funciona porque básicamente no hay confianza entre los 3 grupos y es difícil tomar y ejecutar decisiones. Ahora, ¿cómo estamos en paz? Esto es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. La línea roja es Costa Rica, la línea verde es el promedio de América Latina, la línea celeste es OCDE. A principios de los 90 éramos menos violentos que la OCDE.
Empezamos a subir despacito, 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 ¿verdad? Llegamos a ese nivel de 9, 10 muertos por cada 100,000 habitantes, homicidios, y de un momento a otro, en 2022, 2023, pasamos de 12 a 17 a una tasa que si la computamos hoy para lo que va del año, está en prácticamente 20 por cada 100,000 habitantes. Ya más alto que el promedio de América Latina. Ahí se nos ha ido la paz. Cuando hablamos de la ejecución de obras, miren, las carreteras son tecnología del siglo XX y de la mitad del siglo XX. El Interstate Highway System y el sistema de carreteras regionales de Europa y de trenes de Europa se construyeron en la posguerra en los siguientes 20 años y por supuesto han seguido expandiéndose. La carretera interamericana la financiaron los norteamericanos para conectar literalmente desde Texas hasta el Canal de Panamá por si necesitaban mover por tierra una fuerza militar en la guerra mundial por un eventual ataque al Canal de Panamá. Y se hizo en pocos años. La carretera 27, yo vivo en la carretera 27, no les digo a dónde para que no me vayan a buscar, yo vivo en la carretera 27 y literalmente yo iba en cuadraciclo por los puentes de la carretera 27 en los años 80. Los puentes los construyó don Rodolfo Méndez Mata a principios de los 80. La trocha estaba ahí medio armada desde entonces, se salió construyendo entre 2010 y 2011. Eso es lo que tardamos. La carretera 32, la carretera de Aranjuez a Cañas, la carretera San Carlos. O sea, no estamos hablando de impericia, de incapacidad real y ojo, de este y los anteriores gobiernos, porque ahí hemos estado pegados un buen tiempo. Esta es nuestra libertad, esta es la libertad de prensa. Éramos el número 8 en el mundo en libertad de prensa hasta el año 2022, donde estábamos con Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Portugal, Irlanda, Alemania en libertad de prensa. En 2 años hemos bajado a la posición 26, que ustedes dirán, bueno, todavía no es desastrosa, pero lo que muestra es la más grande caída en libertad de prensa de cualquier país en el siglo XXI. Eso es lo que hemos visto en términos de libertad en estos 2 años. En que algunos trabajan para debilitar instituciones, ¿verdad? Y estas son las instituciones que en una u otra forma han sido cuestionadas y atacadas directamente en los últimos meses y años, sin contar la libertad de prensa y los medios. Y además entonces, y con esto termino, 2 minutos tarde, porque aquí me están haciendo caras ya, no mentira. Somos el jaguar, ¿verdad? Excelentes en exportar, atraer inversión extranjera directa, con un turismo líder en su posicionamiento global, sin duda alguna. Esos son nuestros motores esenciales de desarrollo. Pero no podemos construir una carretera, se nos van a caer los puentes, con educación pública en deterioro y una productividad laboral dual y muy pobre en las áreas rurales. Hemos perdido la paz y estamos comprometiendo cada día nuestra democracia institucional y nuestro Estado de Derecho. Se nos deteriora la salud pública y urgimos una reforma del sistema de pensiones para que la solidaridad instrumentada se mantenga. Comprometemos nuestra autenticidad y posicionamiento ambiental con malas decisiones y ocurrencias peligrosas en términos ambientales. Entonces, como dijo Varguitas el otro día en La Nación, somos una economía jaguar, pero de peluche, ¿verdad? Y en ese sentido, con esto termino, de lo que queremos hablar, y vean qué gran problema el que tenemos, porque yo quisiera tener una discusión nacional sobre adaptación climática. Quisiera tener una discusión nacional sobre cómo cerrar las brechas entre la costa y el valle. Quisiera tener una discusión nacional sobre la ética, la aplicación y la gestión de la inteligencia artificial. Pero en vez de eso, tengo que discutir si cierran o no cierran, si debilitan o no la Contraloría. Tengo que discutir la libertad de prensa, tengo que discutir construcción de carreteras y temas que francamente ya debieran estar superados. Entonces hoy vamos a tener 3 paneles hablando de inteligencia artificial desde diferentes perspectivas y creo que eso nos va a fortalecer a todos en la comprensión de los retos, los riesgos, las oportunidades
que representa, y después vamos a hablar de algunos de estos otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Roberto Artavia. Llegamos a nuestra primera pausa del día. Espero que disfruten de nuestro café de mañana. Regresamos en 30 minutos. Va a ser en la parte exterior. Hay un cafecito ahí en la salida del parqueo con fruta y demás para que nos logremos empatar con los paneles y seguir a tiempo. Muchas gracias.